usted me hace señas con la mano, Bien, buenas noches. Estamos iniciando. A ver, vamos a ver quiénes se van conectando. Ahí está Belén Gaviño. Aquí estoy quieto. Bendiciones, Belu. En el secreto. Vamos a ir viendo quiénes se van conectando. Mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco. Bien. Adorando al Maestro. Bueno, Su firme amor. una semana más que terminamos. Aunque no pueda Una semana donde ahí está Maritza. Bendiciones, Maritza. La verdad que es una semana más donde creo que uno va avanzando, donde uno va mejorando, donde esta pandemia se va a ir pasando, terminando. Gracias, Belu. Pero nada, fortalecidos en el Señor, agradecidos a Dios. Normita, bendiciones, Norma. Grande, Norma. Bendiciones para vos, para tu familia. La verdad que se extraña mucho el poder no verlos, ¿no? El no verlos, no podernos reunir, no poder estar juntos, podernos abrazar. Se extraña muchísimo. Yo que soy de los abrazos, a mí me encanta abrazar. Bendiciones, Aníbal. Ya vamos a estar en un momentito ingresando al Instagram para los que están esperando. Compartan, se va a venir una palabra muy hermosa. Bendiciones, Walter. Bendiciones, Patricia. Que el Señor los fortalezca, que el Señor esté derramando sobre sus vidas las más hermosas bendiciones. Carlos Arriaza, Marascona, bendiciones. Ale, bendiciones. Bueno, les voy a hacer una pregunta, si se está escuchando bien, pónganme el dedito para arriba. Así que nada, acá esperando la palabra. Sé que Dios va a traer una palabra maravillosa. Julio Jiménez, bendiciones. Familia Canteros, bendiciones. Que el Señor derrame sus vidas grandes bendiciones. Estoy segura que el Señor tiene grandes cosas para esta semana. Sabemos que hay luchas, sabemos que hay pruebas en nuestras vidas, pero lo importante es vencerlas. Siempre digo que después de una prueba, de una lucha, hay victoria. Que lo lindo es vencer, no quedarse en el camino, no quedarse con los miedos. Bendiciones, Cristóbal. Bendiciones a toda su familia. Gracias, familias, por estar conectados. Gracias a cada uno. Gracias por darse ese tiempo. Gracias porque están ahí presentes, esperando de la palabra. Nos alegra muchísimo que estén conectados. Por lo menos por este medio poderlos ver, poderlos saber que están ahí presentes. Pero yo creo que ya va a llegar el tiempo donde vamos a podernos abrazar, apapachar, ¿no? Creo que lo necesitamos todos. Se extraña muchísimo, muchísimo. Y yo sé que Dios pronto va a hacer que toda esta pandemia mejore. Sé que se nos vino pruebas difíciles. La verdad que es un tiempo donde realmente debemos agarrarnos de Dios, un tiempo donde tenemos que buscar intensamente, ¿no? Es un tiempo donde tenemos que estar en comunión,
en esa búsqueda de esa relación íntima con el Señor. Ale, buenas noches, Cris, Dios te bendiga. Igualmente para vos, Ale, que el Señor te bendiga muchísimo, a vos, a tu familia, una familia hermosa y bendecida sin duda. Bueno, vamos a ingresar al Instagram. A ver. No soy tan especialista con esto, pero intentamos hacerlo mejor. Ahí está. Compartan con sus familias, como dice siempre la pastora, ¿no? Avísenos a los que todavía no se conectaron, díganle, ya está en vivo, ya se viene la palabra para compartir, para que estemos todos unidos. Compartan. Bueno, bienvenidos al Instagram, ahí se van conectando. Ay no, es muy emocionante verlos, saber que están ahí. La verdad que a mí al menos soy como muy sentimental, entonces verlos ahí es como que las ganas de quererlos abrazar, ¿no? Las ganas de, no sé, de apapacharlos, decirles cuánto los queremos, ¿no? Ahí está Oscar Wilson, bendiciones Wilson para vos, para tu familia. Ahí está el pastor, bendiciones pastor. Hoy me tocó estar de este lado, pero bueno, nada, como les decía, ¿no? Saben que en un momento les cuento un poquito de la experiencia de esta pandemia. Llegó un momento que te da un poco de miedo. Y cuando el pastor predicaba de los miedos, a mí particularmente no soy una persona de tener miedo, pero en un momento cuando creo que casi todos saben que estuve internada y no sabía si tenía el COVID, y de pronto ese miedo me entró, el hecho de estar aislada, sola, como parecías un bicho raro. Cómo te tratan, todo el proceso desde el momento que vos decís una sospecha del virus, y cómo te van tratando, cómo te van llevando. Realmente literal pareces un bicho que podés tener un mal enorme. Entonces todos están cuidándose, atrás tuyo van desinfectando, tirando todo, y cuando te alcanzan el plato de comida apenas abrís la puerta y te lo alcanzan. No, realmente es una experiencia muy, muy fea. Los que pasaron por eso saben de lo que estoy hablando. Así que familias, cuídense, tomen precauciones. Gracias a Dios, esos miedos el Señor me los quitó, me hizo saber que no debo tener miedo, que tengo que estar en sus manos. Y bueno, pero Dios es enormemente increíble y bueno. Bendiciones Noé García, ahí veo a Lucía, bendiciones Lu, Jorge, una familia hermosa. Los amamos a todos, realmente nos encanta saber que están ahí, poder compartir. De paso les voy compartiendo, voy a hacer propaganda del grupo de matrimonios. Si hay alguno por ahí que conoce un matrimonio, se pueden contactar con nosotros, pueden dejar mensajito, ya sea en Instagram o en Facebook, y nosotros nos vamos a estar comunicando con ustedes para que puedan agregarse al Zoom. La verdad que es un grupo hermoso donde Dios realmente nos ayuda a trabajar como pareja, como esposas, como esposos, como familia. La verdad que disfrutamos mucho ese tiempo en familia con los matrimonios. Ahí está Javiera, perdón, yo soy media chicata para ver. Bendiciones, Lili, bendiciones Lili. Y bueno, así que nosotros los sábados estamos a las 8:30 por Zoom, nos juntamos por Zoom y la pasamos increíble, ¿no? Los matrimonios que están ahí y participan saben de lo que estoy hablando, así que si te interesa participar, querés recibir esa ayuda de parte del Señor
y aprender, ¿no? Porque aprendemos uno de los otros y la verdad que nosotros aprendemos un montón, nos bendicen un montón cada matrimonio y felices de poder compartir y avanzar juntos, podernos ayudar mutuamente, ¿no? Gracias a los pastores por esa oportunidad. Así que le mandamos un saludo enorme de paso a la pastora Maritza y saludos a todos los matrimonios. Los jóvenes están los sábados también en vivo, están también por Zoom, así que si sos joven o te sentís joven, querés participar, deja tu mensaje y van a estar comunicándose por privado. Bueno, familias, llegó la hora de dejar a la palabra. Va a estar mi esposo Gustavo. Sé que Dios va a hablar. Yo sé que no es Él, es usado por el Señor. El Señor siempre tiene una palabra para animarnos, para fortalecernos más en este tiempo, ¿no? Y los abrazo enormemente a los que estén pasando por situaciones difíciles. Dejen su pedido de oración, vamos a estar orando con el Señor, todo es posible. Y a los que tuvieron pérdida, los acompañamos, los abrazamos, que el Señor los fortalezca, que el Señor los abrace fuertemente con ese inmenso amor que Él tiene por nosotros. Así que, bueno, familia, los dejo y en unos momentos va a estar ya mi esposo, creo, ingresando. Así que muchas, pero muchísimas bendiciones para ustedes. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Dios les bendiga. Una vez más compartiendo la palabra para el Centro Cristiano Familiar Un Encuentro. Sí, tenemos el privilegio de trabajar con nuestra esposa, hacer este servicio desde nuestro hogar. Bienvenidos a nuestro hogar, por decirlo de alguna manera. Como decía Cris, es una alegría y también es un privilegio poder compartir este espacio, poder compartir la palabra de Dios. ¿Sí? Y como esto ustedes saben, es en una casa, en las casas tenemos mascotas, tenemos cosas que siguen su curso, así que se escuchan al perrito, a lo mejor lo paso y se los presento. Tenemos dos caniches que, bueno, tremendo, hace un escándalo impresionante. Bueno, qué alegría, como decía recién, los saludo con la paz del Señor, gracias a las personas que se conectan, ¿sí? Tienen la decisión de renovarse en cada conexión, en cada palabra, en cada día, para pegarse al plan y a la voluntad del Señor, ¿sí? Y bueno, tenemos gente que se sigue conectando, ¿sí? Yamila, Leticia, y bueno, yo soy medio chicato, así que, bueno, la que mira mejor es Cristina. Así que bueno, bendiciones a todos. Y saludos para los hermanos que nos están viendo desde... Si hay hermanos desde Chile, ahí se unió Darío, nuestra pareja ministerial. Como les contaba Cristina, trabajamos con matrimonios y la verdad que es impresionante. Somos muy bendecidos con las experiencias, los testimonios y las palabras que nos comparten. Sí, porque es un espacio donde se comparte no solamente la vivencia a la luz de la palabra de Dios, sino que se conocen personas, ¿sí? También los jóvenes y también los niños, ¿sí? Tenemos áreas para trabajar de manera más eficaz en nuestra iglesia, ¿sí? Desde la visión que nos puso el Señor, con la cual avanzamos, ¿sí? Evangelizando personas, ganando familias para Cristo, ¿sí? Estamos hace 5 años como congregación y bueno, yo con Cris nos añadimos hace 3 años, ¿no, Cris? 3 años, sí, 3 años. Cristina es buena para los números, yo me pierdo un poco. Pero bueno, es una bendición poder ser parte de esta visión, ¿no? De ganar familias para Cristo, ¿sí? De seguir con el plan de Dios, de restaurar, ¿sí? De restaurar. Nuestro pastor nos venía compartiendo una serie de estudios, no sé si alguno se acuerda, capaz que se acuerda, el día jueves estuvo el hermano Dota, Maki Dota, estuvo compartiendo un testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando uno se vuelve al Señor, ¿no? Y lo que cuesta cuando uno ya conoce al Señor y lo que cuesta volver a caminar en el camino del Señor. Pero el Señor lo hace posible.
Y esto viene a través de una decisión primero que nada y después de un proceso. ¿Sí? Nuestra pastora hablaba de cómo vencer los miedos, ¿sí? Y venía hablando ya hace tiempo, ¿no?, de que nosotros tenemos acá en nuestra cabeza como una torre de control, ¿sí? Y a partir de esa torre de control empezamos a tener un panorama, ¿sí? Empezamos a manejar cuando llegan los aviones, los permisos y un montón de cosas que pasan en la torre de control, ¿sí? Y a partir del pensamiento, ¿sí?, es donde se nutre nuestro espíritu, ¿sí? La placenta del espíritu es el pensamiento. Por eso la palabra de Dios nos llama a que cuidemos la mente, que cuidemos el corazón, porque en él está la vida, ahí se genera la vida. Ahora, si yo empiezo a meter cosas que degradan, ¿sí?, al ser humano como persona y que lo alejan de los planes de Dios, ¿qué va a pasar? No me va a ir bien en la vida, para nada, ¿sí? Porque no fuimos creados para eso, ¿sí? Así que, bueno, voy a tomar un poco de agua. Y seguimos, para la gloria de Dios. Hoy vamos a observar un poco, a reparar en lo que es la vida de David y Salomón, su hijo, ¿sí? Y como venimos viendo, si nosotros vamos al contexto de la Biblia, todos somos esclavos de algo, ¿sí? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, para vida, ¿sí? Todos somos esclavos de algo. Nadie se puede escapar, digamos, del hecho de que uno es como la consecuencia o el producto de algo, ¿sí? Ese producto tiene que ver con mis vivencias, con lo que yo pasé en mi vida a través de mis decisiones o a través de lo que otras personas decidieron sobre mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y los valores que se van inculcando en el entorno familiar. Entonces, me gustaría, sí, empezar a leer cuál fue, digamos, el camino que siguió Salomón, ¿sí? Salomón siguió la conducta del padre, como nosotros vemos como de Primera de Reyes 11, pero no vamos a leer todo. Me gustaría, antes de seguir, leer un versículo que está en Primera de Juan 4:18, ¿sí? Que a mí me gustó mucho. Fue uno de los versículos con los que el pastor concluyó el día jueves, no, el martes creo que fue. Sí, que hay un versículo en Primera de Juan 4:8 para ingresar a lo que hoy queremos ver, ¿sí? Y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, ¿sí? Y la perfección está vinculada con la madurez, ¿sí? Y la madurez tiene que ver con nuestras elecciones. Si nosotros elegimos mal, ¿qué va a pasar? Vamos a tener consecuencias, es decir, todavía no podemos discernir qué es lo que tenemos que elegir, lo adecuado para que nosotros podamos avanzar en los propósitos de Dios. Salomón repite, digamos, la conducta de su padre David, ¿sí? David empieza como un pastor de ovejas, ¿sí? Una persona que fue llamado a ser el rey de Israel, ¿sí? Un lugar que quizá podría haber soñado cualquier israelita, ¿sí? Cualquier persona que estaba en el pueblo de Dios. Pero aunque se dice de David que era conforme al corazón de Dios, que era una persona que andaba de acuerdo al corazón de Dios, ¿sí? Tenía un pequeño problemita, su conducta, ¿sí? Él había dado una serie de eventos en su vida. ¿Por qué motivo? Por su conducta sexual. Él no había podido manejar bien el tema de la sexualidad, ¿no? Como bien conocen, la historia que tiene que ver con Betsabé, ¿sí? Esta mujer que él toma, que no era su mujer, ¿sí? Entonces, en la época en que los reyes van a la guerra, él había decidido quedarse en su casa, ¿sí? Donde no se tenía que quedar, y bueno, fue desde ese lugar donde miró y vio a esta mujer que era hermosa, ¿sí? Miró lo que no tenía que mirar. La mujer no tenía la culpa, era hermosa, estaba como estaba, pero ¿qué va a hacer? Él no tenía que estar ahí, ¿sí? En el lugar
que no le correspondía y en el momento que no tenía que estar. El asunto es que no es el lugar ni el momento, sino esta conducta de David, ¿sí? que por algún motivo tenía. ¿Sí? A veces pasa que las personas tienen este tipo de conductas, un desorden en el área sexual, por un quebranto o por una costumbre que adquirió del entorno, de los padres o de los tíos, o algo que pasó. El asunto es que David tenía este problema, ¿sí? Y a raíz de este problema se le presentaron más problemas en su vida familiar. Es decir, como nos contaba el pastor en algunas ocasiones, uno de sus hijos violó a una de sus hijas de David, ¿no? ¿Y qué pasó? El hermano de esta mató al violador, ¿sí? Y terminó en una tragedia. Primero, David estaba quebrantado porque él sabía que lo que había hecho estaba mal, ¿sí? Había tomado la mujer de otra persona, había mandado a matar al esposo, y ahora de repente esto le había traído consecuencias. De ese encuentro nació un bebé que se murió. Entonces David quedó quebrado, sí, a causa de la pérdida, pero después se le vino la noche con los hijos. ¿Qué quiero hacerle ver con esto? Que esto que David no pudo resolver se le hizo como una bola de nieve. Entonces, David se encontraba en una situación, ¿sí?, que no podía manejar. ¿Por qué? Porque no tenía autoridad moral, ¿sí? Él no había arreglado esta situación, no había podido manejarla, y esto desencadenó en una tragedia familiar. Al punto también de que su hijo Absalón después lo andaba buscando para matarlo, ¿no? Como dice la palabra de Dios, ¿sí? Esto es como una bola de nieve. ¿Todo a partir de qué? A partir de que no trabajamos el pensamiento, ¿sí? Nuestro pastor nos había compartido de que los temores tienen su fundamento, ¿no?, en la desconfianza de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que trabajar la madurez, tengo que trabajar el pensamiento y entender algo, que lo que yo pienso no se queda acá nada más, ¿sí? Porque ahí es donde empieza todo, ¿sí? Todos los proyectos, lo que uno empieza a planificar en su vida familiar o de pareja o de trabajo, ¿dónde empieza? En el pensamiento. Si el Señor Jesús dice que del corazón salen los robos, los hurtos, ¿sí? Los malos pensamientos salen del corazón. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy sembrando en mi cabeza y por qué motivo? Es decir, si yo no puedo saber qué es, a lo mejor no entiendo de qué se trata, pero sí puedo venir al Señor. Sí, David era una persona que tenía comunión con Dios. David tenía una intimidad con Dios. David era alguien que le componía salmos al Señor. Quizá en el medio del campo, donde nadie lo podía ver, él era lleno del Espíritu Santo. Esto le permitía desempeñar su tarea en el ámbito familiar, que era cuidar las ovejas, ¿sí? De tal manera que menciona que agarró animales y los dominó con sus propias manos, los mató. ¿Sí? Entonces esto habla de algo que David tenía muy especial con Dios. Era una persona que era de la boca para afuera, era una persona que sí tenía intimidad con Dios, amaba al Señor, ¿sí? Pero el asunto era que él tenía algo pequeño, aparentemente, ¿no?, como una semilla en su corazón que no había tratado con el Señor, ¿sí? Que lo tenía ahí guardadito en silencio. A veces pensamos que eso que está ahí guardado queda ahí y no pasa nada, pero el Señor Jesús deja bien claro que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, en este contexto el pensamiento es tan potencialmente dañino como el acto mismo, ¿sí? Por lo que puede llegar a producir en el alma. Amén. Bueno, qué tremendo, ¿no? David observa, digamos, el quebranto en su vida y se cumple lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice que nuestras iniquidades fueron las que hicieron en Isaías 59:2, división entre nosotros y entre Dios, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a tener problemas, primero con Dios, y tenemos que entender algo, que yo puedo ocultarle cosas a Cristina, a mi papá, a mis hermanas, pero Dios me está mirando, ¿sí? Y Dios lo sabe todo.
Y lo que yo tengo en la oscuridad en algún momento va a salir a la luz. Sí, porque esto es como una ley espiritual, esto es un principio que se cumple. Todo lo que está oculto va a salir a la luz. Y más si se trata del pensamiento. La palabra de Dios afirma en un pasaje bíblico que como es en el pensamiento es en su corazón. ¿Sí? Bueno, ahora, Salomón, ahí están mis perritos como les decía, se descontrolan y tenemos que ir a controlarlos. Ya salió Cristina. Ahora, Salomón, el hijo de David, ¿no?, que había tenido con Betsabé al final, ¿qué pasó? Fue considerado el hombre más sabio, ¿no? En la escritura se habla de una persona que escribió Eclesiastés y de una persona con mucha sabiduría, pero él no puede cambiar este patrón familiar, él no puede cambiar esta situación, digamos, que se le pegó de parte de su padre. Él repite exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, para leer un poquito del contexto de Salomón. Dice el versículo 1, pero el rey Salomón amó además la hija de Faraón y muchas mujeres extranjeras, ¿sí?, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y las Eteas. ¿Sí? El versículo 3 dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y mujeres desviaron, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Sí? Si algo le había pedido, si algo que era en el pueblo de Dios como una consigna, algo que tenían que mantener, es no mezclarse justamente con las mujeres que no pertenecen a su misma fe, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estas mujeres al final tenían el potencial de arrastrar hacia esa vida lejos de Dios y a transgredir. Y Salomón había tenido este problema que tuvo David, ¿sí? Había tenido este problema al punto, ¿sí?, de que se alejó de Dios, ¿sí? Una persona que había obtenido sabiduría, ¿sí?, que había, cuando uno lee el libro de Eclesiastés, nosotros aprendemos de lo que Salomón enseña acerca de la eternidad de pensamiento, del corazón, la vanidad, que todo es vacío de contenido, no tiene sentido si uno al final no entiende que tiene que temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿sí? Este era Salomón, que había alcanzado y que le pasó algo parecido a lo que le pasó a David. Cuando Salomón termina de edificar el templo que quería construir su padre, pero Dios le dijo que no porque había derramado mucha sangre, Dios le dice a David que no va a faltar en su trono, en su familia, gente que esté en el trono para que lleve adelante esta obra. Entonces, ¿quién lo continúa? Salomón. Y Salomón es la persona que termina de construir el templo y de repente, ¿qué hace? Lo mismo que David, se sienta, es como que empieza a descansar, ¿no?, de lo que había hecho, la máxima obra, lo que había hecho, que es la construcción del templo, ¿sí?, donde supuestamente iba a habitar la presencia de Dios, pero Salomón con su sabiduría comprende que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Simplemente ese lugar era un lugar de contacto con Dios, nada más. Consulta, ¿se escucha, se entiende lo que estoy hablando? La música está muy fuerte, está muy bajita. Tenemos una musicalizadora que la preparaba en la iglesia y la tenemos acá, ¿sí? Cualquier cosa me dicen y bueno, o me ponen una manito, un dedito para abajo, uno para arriba, ahí está. Graciela dice que está bien. Perfecto, buenísimo. Esa pregunta hay que hacerla porque cuando hacemos vivos puede pasar, ¿no?, que se presentan situaciones como estas, ¿sí? Entonces, retomamos. Salomón llega a la conclusión de que todo es vanidad, ¿sí? Él era una persona que entendía porque había recibido un entendimiento de parte de Dios. Era algo que su madre le había inculcado, que busque sabiduría, que sobre todo adquiera sabiduría, inteligencia, que aprenda la instrucción de Dios. ¿Sí? Esto es lo que había procurado Salomón en gran manera, pero se fue a un extremo y no pudo tratar otro. Cuando Salomón llega, digamos, a la parte más alta de su vida, cuando llega a entender un montón de cosas, tiene un montón de posesiones, llega a realizar la obra que soñaba hacer su padre, es como que le pasó lo mismo que a David, se quedó ahí tranquilo, ¿no? Y ahí empezó a decaer.
Ujú. Por no haber trabajado el pensamiento, ¿sí? Por no haber trabajado esta parte, sí, que venía pasándose desde David. David, como decíamos, no era una mala persona, pero David tenía un pequeño problema inicialmente, ¿no? Que desencadenó una bola de nieve. Vio como su familia estaba quebrantada en pedazos, ¿sí? Y no pudo hacer nada. Con lo que implica, ¿no? A un padre ver a su hijo. ¿Sí? Yo en lo personal, eh, bueno, siempre los hermanos conocen mi testimonio. ¿Sí? Yo me convertí a Cristo cuando tenía 16 años. Me crié en una familia cristiana, pero no había podido entender o no sé cuál era. Yo siempre le preguntaba al Señor por qué no pude recibir a Cristo antes y empezar a buscarlo. Era el momento que Dios quiso, sí, pero llegué con un corazón muy quebrantado, ¿sí? A raíz de hábitos, ¿sí? Costumbres que tenía, que uno, digamos, en esa época no hablaba con nadie. Entonces, ¿qué pasaba? Buscaba al Señor, era una persona de evangelizar mucho, de buscar mucho al Señor en oración, y siempre lo amaba al Señor, lo amaba en ese entonces y lo sigo amando, pero pasó que no supe cómo manejar algunas situaciones, ¿no? Y entonces, sí, uno, perfecto, habla con Dios, ¿sí? Confiesa y sigue, pero a veces pasa de que necesitamos una consejería. Porque a lo mejor leemos la palabra de Dios, pero a veces la inexperiencia o la falta de conocimiento nos hace errar y nos hace andar por fuera del propósito de Dios. Ya sea joven, grande o matrimonio, todos tenemos un camino, que es el camino de la perfección, que ya fue trazado, ¿sí? Así que tenemos que entender algo. Y yo no soy ni David ni Salomón, pero desde mi experiencia pude vivir esto, así como David y Salomón, y pude entender, gracias a Dios, que tenía, ¿sí? Que de poner esto porque estaba destruyendo mi matrimonio, con mis actos, con mis conductas, estaba destruyendo mi matrimonio. Fue en el peor momento de mi vida matrimonial en que, bueno, llegó la ayuda de parte de Dios, y gracias a Dios me pude conectar con los pastores, ¿sí? Teo y Marisa, ¿sí? Para nosotros fue una bendición tremenda. Yo recuerdo que estábamos muy mal con Cris y nos hablaban del encuentro, ¿no? Y bueno, empezamos a ir a la iglesia, ¿sí? Y esperamos digamos, creo que 2 meses o 3, ¿no, Cris? ¿Cuánto esperamos? 2 o 3 meses. Bueno, vino el encuentro y yo, es decir, no puedo, a veces no quiero contar porque me pongo a llorar. Yo me acuerdo cuando fuimos a ese encuentro, ¿sí? Primero fui yo, ¿sí? Y vine, y a la otra semana fue Cristina. Cuando yo vi entrar a Cristina, cuando vino el encuentro, cuando Cris, me acuerdo que entró a ese lugar, los dos veníamos con un quebranto tremendo, desastroso, ¿sí? A causa mía, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cuando yo la vi entrar así, no le puedo expresar lo que viene del rostro de Cris, cómo sentí la presencia de Dios, y empecé a ver, a partir de ese momento empezamos a ver la restauración de Dios, porque empezamos a entender, ¿sí? Que acá esta torre de control, ¿sí? Es donde yo tengo que sembrar la palabra de Dios, y no tengo que hacer las cosas a mi manera o como me parece. A veces pensamos que tenemos cierta cantidad de años caminando en el Señor, o cierta experiencia, o ciertas herramientas que no son malas, nos ayudan a sobrellevar, pero ¿qué pasa? No alcanza, ¿sí? David conocía mucho de la intimidad y de la presencia de Dios, pero eso a él no le alcanzaba, porque él tenía que sacar algo que estaba escondido, ¿sí? Que estaba metido en el fondo de su alma, ¿sí? En ese lugar que, bueno, a Dios no se le puede esconder, porque dice que el Espíritu de Dios escudriña aún lo profundo de Dios, y Él es el que escudriña tu corazón. Él es el que sabe lo que estás pasando, lo que venís arrastrando, si quizás tenés hábitos, quizás tenés situaciones que no conoce ni tu esposa, ni tu hermano, ni tu papá, ni tu mamá, pero te están robando la paz y te están robando la comunión con Dios.
La comunión que tenés porque sos cristiano a lo mejor. Y si no sos cristiano, podés venir y acercarte, ¿sí?, al Señor Jesús, que es el Cristo. David, en el Salmo 32:3 dijo: mientras callé, envejecieron mis huesos. ¿Sí? Llegó un momento en la vida de David que está hecho pedazos, ¿sí? Y nosotros entendemos a través de todo lo que venimos aprendiendo, ¿sí?, que lo que pasa en la cabeza tarde o temprano pasa factura al cuerpo, ¿sí? Hoy en día es muy comprobado que un gran porcentaje de las enfermedades tienen su origen en la mente, ¿sí? La mente que empieza a trabajar, ¿no?, en función de algo que pasó, empieza a elaborar cosas, temores, ansiedades, y eso empieza a trabajar para adentro. Si empieza a producirse, en el caso de la depresión, si empieza a producirse un efecto que empieza a destruir todo lo que pasa adentro. Primero el pensamiento, el estado de ánimo, ¿sí?, y las relaciones. ¿Sí? La palabra de Dios dice que el pecado es el que me aleja de Dios, y el pecado es el que hace división entre nosotros, en la familia, en las amistades. Es el pecado. La culpa no la tiene el carácter de la otra persona, o la culpa no la tiene la predicación del predicador que está acá, que bueno, ahí vamos hablando de la palabra, o el pastor o algún líder. No, el asunto es el pecado. Si el pecado que tenemos que confesar y tenemos que sacar a la luz, porque ese pecado es como, Santiago lo tipifica como un embarazo, ¿sí?, donde hay una concepción en el pensamiento y se empieza a gestar algo que está oscuro. ¿Sí? Cuando uno ve a una mujer embarazada y tiene un mes, ni cuenta se da. No se puede notar. Después ya a los 3 meses capaz que un poquito se empieza a crecer la panza, y después, bueno, ya te das cuenta que está embarazada, no se puede ocultar. Y el pecado tiene estos ciclos en el pensamiento. Tiene potencial para destruir, y a veces uno pregunta: ¿cómo puede ser que yo piense algo y me destruya? Si es un pensamiento y nada más. Bueno, ese pensamiento puede llegar a ser enviado por Satanás, el enemigo de nuestras almas, ¿sí? O puede venir por conductas, por cosas que uno aprendió. Y eso tiene potencial de condicionarte. Tanto pensar en eso se empieza a convertir en un hábito que empieza a destruirte. Sí, porque nosotros no fuimos creados para estar lejos de Dios. Nosotros fuimos creados para estar en comunión con Dios. Sí, aquel que se acerca a Dios no puede estar en pecado. Es imposible. Entonces, cuando estamos lejos de Dios, todo lo que tenemos es apariencia, como dicen los jóvenes de hoy, es humo. Humo, sí, es como decía Salomón, es vanidad. Es algo que está vacío de contenido verdadero. ¿Sí? La vida de Dios se encuentra en Jesús. Amén. Pablo, y lo quiero leer en Romanos 7, capítulo 7 y versículo 14 y 15, me gustaría leerles. ¿Sí? Ahí Pablo habla de la condición de un esclavo. ¿Sí? La esclavitud nos hace prisioneros. ¿Sí? O sea, el tener cosas ocultas, el no sacarlas a la luz, nos hace esclavos. ¿Sí? Y esto nos encierra como en una prisión, ¿sí?, de la cual no podemos salir. El asunto es que cuando estamos en este lugar y no lo sabe nadie nos puede ayudar, ¿hasta qué? Hasta que no abrimos la boca, ¿sí? Porque el Señor lo sabe todo. Y a veces pensamos que Dios permite cosas para saber lo que hay en nuestro corazón, pero Dios ya lo sabe. Lo que pasa es que Dios quiere que nos encontremos con nuestra propia realidad, que estamos pasando miseria lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos del diseño original para el ser humano, ¿sí?, que es la comunión con Dios. ¿Sí? Y vamos a leer en Romanos, en capítulo 7 y versículo 14 y 15. Y dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sí? Un esclavo, como siempre yo cuento,
el que me escucha hablar de los esclavos va a escuchar lo mismo, no es ni muy largo ni nada. ¿Sí? Un esclavo en ese momento, sí, para ilustrarlo, era alguien que no era dueño de su vida, no era dueño de su muerte, no era dueño de su descanso, no era dueño de nada, ni dueño de su esposa ni de sus hijos si lo tenía. Es decir, el esclavo estaba a merced de su amo, del que lo compró. ¿Sí? Entonces Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, soy vendido como un esclavo al pecado. Si soy esclavo del pecado, David decía, mi pecado va delante de mí. Si él reconocía que lo que estaba dirigiéndolo como alguien que lo dominaba, absolutamente era su pecado, y él se refería a su adicción, ¿sí? hasta conducta que destruyó toda su familia. La adicción en la parte sexual, esto estaba destruyendo todo, no el propósito de Dios, porque Dios tenía un propósito y lo hizo. Sí, pero lamentablemente, aunque Dios nos perdona, como puede encontrar David el perdón, las consecuencias vienen, a veces sí y a veces no. ¿Sí? Son principios de siembra y de cosecha, esto no lo podemos cambiar bajo ningún punto de vista. Entonces, en determinado momento, ¿sí? A la luz de lo que Pablo dice, David había tocado fondo, ¿sí? David ya no daba más. Él había permanecido en silencio y esto le estaba consumiendo la vida. Su salud se deterioraba. Decía, mientras callé envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 1 año, 2, 3, puedes estar quizá una vida completa con ese secreto, con ese oculto, que va a llegar un momento que te va a pasar factura, ¿sí? Y si ese no es el plan de Dios. Por eso el Señor en esta noche te llama a que abandones, ¿sí? Pero, ¿qué tengo que hacer para empezar a caminar en el plan de Dios? David encontró, como dice su palabra, una salida en la confesión. En el Salmo 34, que lo vamos a buscar, 34, 4 al 6, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Buscar al Señor implica confesar. David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Había un gemido en su alma, había un gemido en su interior que no lo podía resolver, hasta que confesó. ¿Sí? Buscó al Señor para confesarle su pecado, y en ese momento vino su libertad. Y lo que pasa alrededor, es decir, no lo podemos controlar, pero yo sí puedo controlar acá. ¿Sí? Y cuando yo empiezo a tener esto alineado a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, empiezo a tener paz en mi interior. No puedo cambiar el mundo, pero yo sí puedo cambiar, y no importa si el otro no cambia. Yo empiezo a cambiar, empiezo a caminar en mi rehabilitación, en mi restauración. Y hay para ir terminando, hay un pensamiento que leí de un doctor cristiano, ¿no? Que dice, cuando lo que se conquista no se gobierna, cuando yo no lo gobierno, con el tiempo se pierde. ¿Sí? A veces pensamos que, bueno, recibimos a Cristo y empezamos a caminar en la fe, sentimos la presencia de Dios y tenemos las experiencias cristianas que tenemos todos los cristianos, ¿no? Que quizá una persona que no es cristiano no la pueda comprender hasta que la viva, ¿no? De sentir la presencia de Dios cuando viene el perdón, ese calor en el pecho, ¿no? De sentir al Espíritu Santo que te dice yo te perdono. La experiencia cristiana es lo más lindo que hay, porque se siente felicidad cuando uno se encausa dentro de la voluntad de Dios. Cuando Dios empieza a restaurar todo lo que nosotros rompimos por estar lejos de Él, lejos de la fuente, de ese lugar del cual nunca se tendría que haber separado del ser humano, ¿sí? Tiene lugar la desintegración. Mientras callamos, mientras no podemos sacar lo que pasa en nuestro interior. Ahora, David había sido puesto por Dios en un lugar, como decía hace rato, soñado por cualquier israelita, en un lugar de privilegio, ¿sí? En un lugar para gobernar. De él iba a salir el Cristo,
Jesús el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Sí? La promesa mesiánica que venía transmitiéndose en la familia, que venían esperando el pueblo de Dios, la liberación. Bueno, iba a salir de él, de su descendencia, ¿sí? Ahora, pero no pudo controlar su conducta sexual. Él no pudo manejar esta situación, ¿sí? Hasta que vio quebrada su familia, vio como su hija era ultrajada, como uno de sus hijos mataba al otro, como Absalón lo perseguía para matarlo, ¿sí? Y él llegó a confesar. El Salmo 32:5 dice: mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Amén. Dije: confesaré mis transgresiones a Dios, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y yo quiero empezar a orar por tu vida en este momento. Me gustaría que empieces a reflexionar, y le voy a pedir que me pongan un poco de música, ¿sí? Porque llegamos a esta parte, ¿sí? donde el Señor te llama a que saques a la luz, donde el Señor te llama a que saques eso, ¿sí? Hay gente que te quiere ayudar, ¿sí? Hay gente que puso Dios, hay recursos que Dios puso en tus manos para que puedas ser libre, ¿sí? Pero tenés que entender que si no empezás a sacar a la luz, empezás a confesar, todo lo que obtuviste hasta ahora lo vas a perder y va a ser escandaloso. Pero yo voy a orar por tu vida, ¿sí? Nosotros con Cris venimos de una restauración matrimonial y estamos hablando de algo que pasamos. Entonces, el deseo de Dios es que te apegues a su plan original, ¿sí? Vamos a orar y le voy a pedir a Cristina, ¿sí? La visión que tenemos en el Centro Familiar Un Encuentro es Centro Cristiano Familiar Un Encuentro es la familia, ¿sí? Y siempre hacemos esto de esta manera, ¿sí? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Bien, oramos. Bueno. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias porque nos haces entender, Señor, que no podemos ser esclavos, Señor, de nuestros pecados, Señor. Queremos queremos tener esa libertad, Señor, que tú ofreces. Amén, sí, que tú pagaste en aquella cruz, Señor. Queremos, Señor, que todo, Señor, lo que venimos cargando, queremos que salga a la luz, Señor, para ser libres, Señor, porque queremos, Señor, estar en comunión contigo, papá. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro libertador, Señor. Tú nos ofreciste en aquella cruz, Señor, que nos das la libertad, Señor, el perdón, Señor. Oh Padre Celestial, si estamos atados, Señor, al pecado, Padre Santo, te pedimos que, Señor, empieces a romperlo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos porque si hay, Padre Santo, vicios, si hay, Señor, costumbres, cosas que están atando, Señor, nuestra vida, que nos está llevando a envejecer nuestro espíritu, Señor. Queremos que tú, Señor, rompas todo eso, amén, Señor, que desates, Señor, que nos liberes, Señor Jesús. Gracias, encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Te pido, Señor, porque aquel que está oprimido, Señor, que está siendo esclavo, Señor, de Satanás, porque Satanás se aprovecha del pecado, Señor, de nuestras debilidades, Señor. Queremos, Padre Santo, que tú nos liberes, Señor, porque tú ya lo apagaste el precio en aquella cruz, Señor. Tú ya nos hiciste libres, Señor. Oh Padre Celestial, te rogamos, Señor amado, por cada vida, Señor, por cada persona que estuvo escuchando de tu palabra, Señor. Queremos que aquel que va a escuchar, Señor, sabemos que este video, Señor, va a llegar a muchas vidas, Señor. Sí, queremos que tú estés obrando, Señor. Queremos que tú hagas esa obra increíble, sí, papá, como lo hiciste nosotros, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias por cada vida, Señor. Gracias por aquel que va a escucharlo, Señor. Que tú realmente empieces a obrar, Señor, que empieces a liberar, Señor, esas vidas, Señor, que están atadas, Señor, al pecado. Oh, Señor, que tú tomes control de nuestro corazón, que tú tomes control de la mente, Señor. Que seas tú, Señor, quien gobierne nuestras vidas, Señor. Sí. Padre Celestial, te rogamos
y bendecimos a cada familia, a cada vida, Señor, que hoy estuvo presente, Señor, escuchando de tu palabra. En el nombre de Jesús, el Cristo, Señor, dejamos. Gracias. Amén. Padre Celestial, te queremos pedir en el nombre de Jesús, Señor, e interceder, Señor, para con esas personas, Señor, que tienen quebrantos, Señor, que tienen conductas, Padre Celestial, que quizás no comprenden, Señor, y están en la oscuridad, Señor, y no saben cómo sacarlo a la luz, Señor. Personas que quizás están arruinando la relación contigo, Padre Celestial, o personas que no te conocen, Señor, y están escuchando, Señor, esta conversación, Señor, esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que rompas cadenas, Padre Celestial, Señor, como lo hiciste en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, Señor, para anunciar tus virtudes, Señor, para hablar, Señor, de que hay restauración para la familia, Padre Celestial, de que hay restauración para aquel que está quebrantado, Señor, para aquel que tiene adicciones, Señor, para aquel que no puede controlar, Señor. Amado Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, Señor amado, que tu Espíritu Santo traiga luz, Señor, que tu palabra, Señor, empiece a hacer restauración, Señor, en cada persona que esté escuchando, Señor, en cada persona, Señor, que se conecte, Señor, a la iglesia, Señor amado, en el nombre de Jesús, en las redes de matrimonio, de jóvenes, Señor, te pedimos, Señor, en las redes de mujeres, Señor, que estés actuando, Padre Celestial, y que restaures, Señor, lo que pasó. Gracias, Señor amado, porque tú restaura lo que pasó, Señor. Amado, te bendecimos, Señor, y te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, para que hagas tu voluntad y tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, familias. Nos olvidábamos que sabemos que hay gente que estuvo conectada desde Chile, no sé de qué otra ciudad, pero realmente gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y gracias porque sé que van a compartir estos videos, que sea para la gloria de Dios. Ahí mandamos saludos, está Dani, bendiciones Daniel, Pastor, bendiciones, Belu, Graciela, Alejandra, Walter, Romano. Yo sé que seguramente es... ahí está mi sobrino, están desde Bolivia, bendiciones, muchas bendiciones para toda mi familia, que el Señor sé que los guarda. Hay veces la distancia cuesta, tengo a mi familia en Bolivia y cuesta, ¿no? Pero sé que el Señor nos acompaña y toma control de todo. Amén. Familias, confíen en el Señor, Amén. que no les ate el pecado. Es mejor que salga siempre a la luz. Les podemos hablar desde nuestra experiencia, ¿no? Los resumo así. Es decir, cuando alguien trae algo oculto, se siente. Yo como esposa lo sentía y podía verlo, la carga que él traía. Pero Dios se encargó de sacar a la luz y de dar la libertad absoluta para él y para mi matrimonio. Amén. Así que confíen en el Señor. Todo va a estar bien. Con el Jesús Señor se puede. siempre se puede. Con Jesús se Así puede. que está Amén. María Alejandra, bendiciones. Ahí está Norma, bendiciones para tu familia. Seguimos orando por tu esposo. Sabemos que un día se van a unir a la red de matrimonios. Eso. Así que Ale, te extrañamos un montón. A Dani, a vos. Bendiciones familias. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Realmente nos encanta poder verlos, aunque sea saber que están ahí atrás de las pantallas. Realmente es una alegría. Y bueno, gracias, muchas gracias a cada uno y que el Señor los bendiga y que tengan una semana más que bendecida. Matrimonios, cumplan las tareas, porque si no se van a venir castigos más, pero más difíciles. Así que más vale que cumplan. Únanse al grupo de matrimonios, únanse al grupo de jóvenes, que la verdad que sirve de mucho la compañía en estos tiempos, sobre todo. La verdad que felices de poder estar
con cada uno de ustedes. Amén. Bueno, Padre Señor, hermano, que Dios le bendiga y sigan conectándose, sí, porque el pastor viene dando una serie de estudios que están re buenos, impresionantes. No se pierdan Anoten. el martes, el sí. jueves de testimonio. Jorge Senserey, bendiciones. Sé que se nos ha pasado por alto seguramente a muchas personas, pero gracias y muchas bendiciones. Hasta el martes, no se pierdan, viene el pastor con tremenda palabra. La verdad que Dios está tratando con nuestras vidas increíblemente. Es una palabra hermosa donde Dios nos transmite. Bendiciones a todos. Bendiciones. Chao. Dios les bendiga. Dios los bendiga.